impida fluir dentro de su presencia, todo lo que te haga estar en un temor, todo lo que te haga estar a lo mejor inquieto, todo lo que te quite la paz, todo lo que haga estar así. Y si es algo, una enfermedad física, es algo que uno me tengo que levantar en guerra. Que si dijera, bueno, no, yo estoy bien, no. Si es algo que uno ha dicho, bueno, es que fui al médico, me hice tal cosa, y la verdad que me ha dado un poco de preocupación porque me han encontrado esto, porque me han encontrado un nódulo, porque me salió tal cosa esto, porque me ha salido tal cosa en la sangre, y bueno, me basto en su gracia y ya está. Pero todo lo que te quite la paz, lo que te quite a lo mejor la búsqueda, porque ya no tienes la misma, lo que te traiga temor, es un enemigo. Y le tienes que declarar la guerra. Porque nosotros por sus llagas fuimos nosotros sanados. Creer de que en sus manos Él tiene la total autoridad y la total potestad de traer la sanidad. La total autoridad, la total de cambiar cualquier diagnóstico clínico. ¿Amén? Cualquier sea. Por ahí decimos, bueno, es que no hay ninguna solución, no hay nada. Sí la hay. ¿Amén? Y bueno, en estos días mi esposo estuvo hablando ustedes saben que él estuvo hablando en el Salmo 91. Y una de las cosas que él hablaba era de el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y una de las cosas que él explicaba era que para morar o estar bajo la sombra del Omnipotente o habitar bajo ese abrigo, tenía que estar como bajo de cobertura. Entonces él hablaba que para estar bajo esa cobertura tenía que darte cobertura bajo las alas de él. Entonces él explicó habló que para estar bajo las alas, él ha hablado de muchas formas de aves y de pájaros que daban cobertura, y también habló de algunos pájaros que eran una mala cobertura porque tenían a lo mejor alas pero eran pequeñas, o porque a lo mejor tenían un tipo de pluma muy seduciente como era el avestruz, pero no tenían alas, no podían volar, tenían un cuerpo grande, una cola para seducir tremenda, pero sin embargo no volaba. Entonces él habló de diferentes pájaros. Entre una de las cosas que habló, un día por la mañana habló hasta del murciélago, habló de la golondrina, que es una entendida en los tiempos, habló del murciélago, que el murciélago es un híbrido, que es a lo mejor mezclado, que es mitad ratón y mitad ave, entonces que se mueve en la oscuridad, que duerme de cabeza, muchas cosas que eran como algo antagónico a lo que realmente es algo lo que da la cobertura, ¿no? Entonces, entre todos esos pájaros, ¿no? Hay un pasaje que yo estuve leyendo hace unos días y la verdad que es tremendo cómo entendíamos el tema de esto de la cobertura. Y entre uno de esos pájaros hay uno que la palabra nombra mucho y es que mi esposa a lo mejor la nombró poco, pero es la paloma. Amén. Vio que él, entre una de las cosas que habla en el libro Cantares, dice, bueno, la llama a la amada, le dice hermana mía, amiga mía, paloma mía, y luego le dice perfecta mía. Quiere decir que son 4 estados o 4 etapas de la iglesia, en los 4 llamamientos en realidad de la iglesia, pero antes de ser la perfecta la iglesia, porque le dijo, hermana mía, amiga mía, paloma mía, y luego le dice perfecta mía. Quiere decir que antes de llegar a la perfección, la amada, aunque ella no se despertó, pero la voz del amado la llamó ¿con cuánto? Por 4 nombres. Y el último, que era el perfecta mía, para llegar ella a la perfección, antes, quiere decir que antes de ser perfecta, le llamó como paloma mía. Quiere decir un carácter, quiere decir que antes de llegar a la perfección, la iglesia iba a tener un estado de ¿qué? De paloma mía. ¿Sí? Es por eso de que cuando el Señor Jesús dice que vino sobre él el Espíritu Santo, entre una de las cosas que cuando se abrió el cielo, ¿se acuerdan? Ahí fue como las 3 dimensiones se vio ahí, porque se vio por primera vez la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto?
Dice que cuando él se bautizó, se vio las 3 dimensiones, porque se oyó la voz del cielo y bajó el Espíritu Santo. No dice que el Espíritu Santo era una paloma, sino que dice que el Espíritu Santo bajó como una paloma. No que era una paloma, veo que lo hacen al Espíritu Santo una palomita. No. No dice que era una paloma, dice, y bajó el Espíritu Santo como paloma. Ahora, ¿por qué dice que bajó como paloma? Porque entre las aves, la mayoría de las aves para su aterrizaje y su descenso es de forma de inclinación. Quiere decir que cuando ellos descienden inclinadamente y tienen que tener una cierta, a lo mejor de metros, capaz que tienen que tener a lo mejor 15, según el tamaño, 15 metros, 10 metros, 5 metros, 20 metros. Mientras más grande es el ave, tiene que tener más metros para poder bajar. Muchas veces en corta distancia tienen que tener igual una cantidad de metros, 2 o 3 metros para poder bajar, porque baja de una forma inclinada. Pero sin embargo la paloma, no solamente que ella baja de una forma recta, sino que puede hacerlo de una forma muy rápida. Quiere decir que ella, para poder bajar la paloma y descender, ella lo puede hacer de una forma vertical, no como lo hace el resto de los pájaros. Yo que usted lo ve al águila, todo, y para bajar, a pesar que aletea, tiene que hacer así. En cambio, la paloma puede hacer bajar recto. Por eso que cuando le dijeron que había venido el Espíritu Santo, había bajado como... Entonces, ¿en qué era lo que había bajado como paloma? Verticalmente en el vuelo, en rapidez, en lo rápido que había sido. Por eso que cuando luego tenían que esperar ellos en el Hecho, capítulo número 2, que viniera nuevamente otra vez el Espíritu Santo, dijo, y de repente vino sobre todos ellos un fuego y un viento, todo, que llenó todo y era las lenguas. Entonces daba a entender que el Espíritu Santo era una cosa como de repente, se movía como en rapidez. Lo mismo que pasó cuando bajó al Señor, y bajó también como de forma instantánea. Baja y qué. Por eso dice que bajó el Espíritu Santo como paloma y se posó sobre él y se quedó detenido. Así es el Espíritu Santo, su movimiento. Por eso lo comparan a la paloma. Baja en una rapidez, pero luego se queda posando sobre las personas. Así fueron las lenguas de fuego. Bajaron de repente el movimiento que hizo el Espíritu Santo y luego se quedaron, ¿qué? ¿Se fueron o quedaron para siempre? ¿Fue progresivo? No, fue de repente y después quedaron establecidos en cada vida para siempre. Entonces, esa quiere decir que es el movimiento que es antes de ¿qué? La perfecta es ante la paloma. ¿Cómo serán entonces las cosas? Rápidas, de repente, y serán establecidas para siempre. Así serán las cosas. Por eso cuando orábamos hace un momento yo decía, jamás, es verdad que Dios hace muchas veces las cosas como paulativamente, pero hay un movimiento que será la antesala de la perfección de la iglesia, que es la que se va a desposar con él, con el amado. La antesala serán que las cosas serán de repente. Vendrán de repente. De repente quiere decir que en una decisión vendrá de repente. Quiere decir que cuando tú abras tu boca, el Señor te va a llenar de repente. Cuando tengas que abrir una puerta, Dios la va a hacer de repente. Y no es por algo mágico, sino es que Dios ha tomado, ese será el movimiento del Espíritu Santo, que es el movimiento que es igual que la paloma, será de repente. ¿Cómo vas a hacer? Tu milagro va a ser como de repente. Lo que Dios quiere hacer, determinar contigo, de repente. Capaz que antes te costó años alcanzar una cosa, pero de repente sos la iglesia del último tiempo y Dios está. Por eso es que las cosas se harán más rápido. Por eso es que muchas veces decimos, ¿cómo puede ser que habían cosas que yo no las entendía en años, pero ahora de repente en un culto se me cae la venda y ahora se me es tan claro aquello que a lo mejor no había entendido?
¿Por qué? Porque Dios está acelerando sus tiempos para hacerte que de repente entiendas cosas, que se te velen, que te revelen los secretos de Dios. Que de repente vengan a cumplimientos las cosas, las promesas, que de repente entiendas, vuelvas en sí en cosas. ¿Ahora para qué va a ser? Porque de repente que se te vele algo sobre la palabra, eso va a ser inmediatamente que produzcas algo que en tu vida, que produzcas determinaciones, que produzcas a lo mejor un cambio, que tomes un milagro, que avances hacia aquello que estabas esperando, que cumplas para lo que Dios te ha determinado. ¿Sabe cuántas veces pasa a lo mejor que uno está esperando años algo que suceda? Está en la dulce espera. Pero de repente dice, wow, ha sucedido ahora porque Dios me habló ahora. Dios me ha hablado, que me habló. Entonces si me habló, ya no soy inocente para lo que Dios me llamó. Entonces eso me hace inmediatamente, ya desde hoy, ya no ser el mismo, sino empezar a avanzar hacia lo que Dios me llamó. Mis pasos ya no serán dados en falso, sino serán dados sobre lo seguro. Amén. Entonces eso es el último tiempo sobre la paloma. Antes de alcanzar la perfección de la iglesia, aquella iglesia que se desposa con el amado. Y una de las cosas que veía, dice que la paloma tenía una característica, que también habla en Cantares. Ustedes saben que en Cantares habla mucho de esto. Decía así. Decía que la paloma, ¿dónde se escondía? ¿Se escondía en dónde? En la peña, ¿se acuerda? Paloma mía, que tú te escondes ¿en dónde? Que te escondes, ¿en dónde? En la peña. ¿Que estás metida en dónde? Entre la roca, ¿no? Espera que voy a buscar este versículo. ¿Cómo? Dice, paloma mía, que estás entre los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados, dice, parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Sí? ¿Dónde se escondía la paloma? En la peña, en la roca. ¿Sí? Ustedes saben que una de las cosas que le pasó al pueblo de Dios cuando estaba saliendo del desierto, dice que ellos, acuérdense que por una de las cosas que no pasaron ellos a la tierra prometida, fue porque ellos hicieron prácticamente lo mismo error que cometió Moisés. Porque acuérdense que cuando Moisés fue a pedir el agua a Dios y lo hizo de mala manera, que por eso fue que él no entró a la tierra prometida, no la pisó, él golpeó, dice, la peña para que saliera el agua, ¿cierto? Pero en realidad los que estaban continuamente criticando de que no salía el agua, en realidad era el pueblo de Dios. Por eso era que Moisés golpeó la peña. El Señor le dijo que la golpeara una vez y golpeó 2 veces para que saliera el agua de la roca. El libro de Hebreo habla de que su pueblo no había bebido de la roca y tampoco había pedido, en realidad, no había bebido de la roca, no había tomado agua de esa peña, pero que esa roca y esa peña era en realidad Cristo. Y sin embargo ellos habían tomado agua de la roca y habían tomado agua de la peña. Entonces de lo que estaba hablando el libro de Hebreo era del mundo espiritual, porque ellos sí tomaron agua de esa roca, pero no se metieron ¿en qué? ¿En el medio de qué? En medio de Cristo, cuando ellos estaban saliendo de Egipto, del medio de la esclavitud, y se tenían que pasar hacia la tierra prometida. Quiere decir que en esa transición que ellos estaban haciendo de la esclavitud hacia la tierra prometida, en medio Dios no los iba a dejar desamparados, ni los iba a dejar a lo mejor sin una provisión,
sino que Dios en el medio del desierto, Dios les estaba dando continuamente, primero les estaba dando el maná, que ustedes saben que era una palabra, les estaba asegurando continuamente la nube, una protección, pero lo que más le estaba dando Dios, que por eso se enojó con el Moisés, con ese líder, fue porque él golpeó la peña, pero no bebió en realidad el agua. Del agua que no bebió fue del agua de Cristo. Y por eso dice que toda esa generación se había quedado, dice el apóstol Pablo, invalidada dentro del desierto. A ver si me busca ese versículo de Elías. ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Señor habla a la paloma, esa característica, ya que estamos hablando de todos aquellos que son pájaros, todos los aves que habló mi esposo en estos días, una de las cosas que tiene la paloma, que la nombra en el libro de Cantares, que también la nombra en varias oportunidades el Señor, es que la paloma dice que tiene la capacidad de meterse ¿en dónde? De meterse en la peña. Y la peña es, según el libro de Hebreo, es Cristo. Ahora, ellos se tenían que meter o tomar el agua de la peña en una sola circunstancia. Cuando ellos estaban atravesando desde Egipto hacia la tierra prometida. Dios les estaba dando la posibilidad de ¿qué? De tomar la peña que era, y había agua para ellos, para darles ¿qué? La provisión para poder seguir adelante. ¿Era fácil lo que ellos estaban atravesando? No. Porque estaban saliendo ¿de dónde? Estaban saliendo de la tierra de Egipto para ir hacia la tierra prometida. Pero una de las cosas que le había pasado a este pueblo es algo que en algunas oportunidades hablábamos. Es que cuando ellos salieron, el pueblo de Dios, Dios los sacó a ellos con brazos fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Que los sacó haciendo milagros, los sacó haciendo milagros de todo tipo, les abrió el mar, les ponía en el camino las nubes, los defendía de los enemigos, los fortalecía. Entonces todo este pueblo de Dios ya se había como un poco como habituado a que Dios siempre hiciera como el gran trabajo a favor de ellos, que trajera milagros, que eran milagros sobrenaturales, abismales los milagros que Dios hacía para ellos. Milagro a través de la palabra, milagro a través... los hizo salir de una esclavitud de muchísimos años. Pero ellos ya en el camino se habían habituado a vivir de milagros. Se habían habituado de que hasta ahí los había traído ¿quién? Los había traído Jehová. Dice que él preparó un ejército, Jehová, para sacarlos del medio de la esclavitud. Para sacarlos de toda esclavitud. Entonces, cuando ellos iban camino hacia la tierra prometida, Dios les da la provisión de darles el agua de la roca, que ellos se metieran en Cristo para darles la otra provisión, como una inyección para seguir hacia la tierra prometida, pero estos la desecharon. Y uno decía, ¿por qué habrán desechado esto? ¿Por qué habla el libro de Hebreo estas cosas? Mire, pero de los demás de ellos no se agregó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Sí? ¿Amén? Además de esto no se agradó Dios. ¿Quiénes eran estos? Los que habían quedado postrados en el desierto. Postrados están hablando de una invalidez, de una que no estaban quietos. ¿Se quedó alguno en esta condición? ¿Literalmente? No, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando del mundo espiritual. Porque dice, de estos se habían quedado ¿qué? Postrados, porque no habían tomado ni de la roca, no. ¿De qué se había quedado? Postrados, lisiados, anulados en el desierto. ¿Se quedó alguno así? No, se dice que todo se lo había tragado y después los que se quedaron fueron inamovibles en el desierto. Se quedaron en una posición quietos y no pudieron avanzar más. ¿Por causa de qué? De que no se pudieron meter dentro de la roca y esa roca era Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando yo les hablaba recién, una de las cosas que les sucedía a este pueblo era que ellos se habían habituado a vivir de los milagros sobrenaturales que había hecho Dios. Al habituarse a vivir de los milagros, cuando Dios los tenía que sostener en medio del desierto, por eso es que muchos de ellos se querían volver ¿a dónde?
se querían volver a Egipto. Decían, mejor cuando yo estaba en Egipto. Mejor, yo quiero pepino, quiero cebolla, porque creían que lo que ellos habían vivido antes, o las situaciones o condiciones de lo que ellos estaban antes, era mejor de lo que estaban viviendo ahora. ¿No suele suceder eso a veces? Que uno dice, no, mire, yo, cuando somos de otro país, cuando yo estaba en mi país era mejor, tenía trabajo, tenía 5 coches, era gerente general, no sé de a dónde, estaba mejor en la iglesia. ¿No vive uno mejor en otros países? ¿Lo declara o no? Suele suceder muchísimas veces. O dicen, no, es que el tiempo que yo vivía antes era mejor. O en el otro lugar. ¿Suele pasar o no? Sí. ¿Pero por qué suele suceder eso? Porque no se reconoce lo que se le ha dado hasta dónde, hasta hoy. Por eso es que cuando uno se habitúa a vivir de lo que Dios te está entregando a través de la palabra, a lo sobrenatural que Dios te ha sostenido hasta hoy, de lo que Dios te ha mostrado a través de la revelación, de lo que Él te ha dado en todo lo que has conquistado en el mundo espiritual, no se le pierde el valor cuando uno no lo sabe ver y no se sabe meter ¿dónde? Dentro de la roca. Entonces cree, por eso es que ve a lo mejor el desierto lo ve un gigante. Porque ellos empezaban a ver el desierto, un gigante grandísimo, y decían, no, es mejor preferimos ser esclavos que atravesar este desierto. Prefiero ser un esclavo, prefiero irme a comer el pepino, la cebolla, que ahí voy a estar mejor que vivir en el desierto, que vivir en este desierto. Pero es que acá tenés la roca, tenés el agua de Cristo, esa es la roca, de ahí te va a salir agua, tomá el maná, que era una palabra. No, es que queremos carne, que queremos irnos a Egipto, no importa que tener una esclavitud, ahí era mejor. Simplemente ¿por qué? Porque cuando Dios los sacó, les dio como un paquete de cosas sobrenaturales. Les entregó la revelación, les entregó, y así muchas veces sucede. ¿En qué aspecto? Todo lo que está viviendo, y creo que esto lo estuve hablando hace un tiempo, lo que está viviendo la iglesia de este último tiempo es glorioso, es una bendición tremenda. Y muchas veces, en una etapa de madurez, la gente se queda también como se quedó muchas veces el pueblo de Egipto, no entendiendo qué, procesos, no entendiendo situaciones, no entendiendo a lo mejor circunstancias, no entendiendo lo que Dios te está pidiendo, no entendiendo tiempos, no entendiendo muchas veces lo que Dios quiere hacer con tu vida y no metiéndote ¿en dónde? En la roca. Usted sabe que en una de las cosas que es roca, también es que es forma de cueva. Y yo miraba las veces que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hablaba de las cuevas que se hacían en las rocas y de las cuevas que se hacían muchas veces en la montaña, porque una se hacían cueva, las otras se hacían caverna y los hombres se hacían muchísimas veces cueva. En muchas oportunidades se hacían ellos cueva o se hacían tanto en la roca como en la montaña, se hacían cueva y se hacían caverna. Muchas veces se hacían para fortalecerse y muchas veces se hacían cueva y se hacían caverna para esconderse. Entonces quiere decir que cuando nosotros somos en esa característica como la paloma se escondía dentro de la cueva, como decía, dentro de la roca, porque la roca era Cristo, entonces se escondía de una forma correcta. ¿Por qué? Porque era figura de lo que hizo el pueblo, de lo que no hizo el pueblo de Dios cuando salió del desierto. Que cuando ellos tuvieron que atravesar ese desierto que era necesario para alcanzar la tierra prometida, ellos no se escondieron ¿dónde? No bebieron el agua de la roca, no se escondieron en la peña. Pero sin embargo yo he visto varios hombres dentro de la Biblia que no se escondían en la roca para que era Cristo, sino que se escondían en las cuevas de la forma incorrecta. Habla en el libro de Jueces, en el capítulo número 6, que cuando venían los madianitas, los hombres se escondían dentro tanto de cuevas, dentro de cavernas, que armaban dentro de las montañas y dentro de las cuevas, pero no era para a lo mejor fortalecerse, sino que se refugiaban ¿para qué? Para esconderse, para refugiar su ¿qué?
para refugiarse por temor, para refugiarse a lo mejor porque tenían miedo, para refugiarse, para esconder a lo mejor sus dones, sus talentos, porque dice que muchos, como guardaban, dice, los trigos, podían, si salía una cosecha y les salía cualquier cosita, ellos guardaban, se escondían a lo mejor con la familia y se escondían dentro de las cuevas a causa de que un enemigo los atormentaba, los perseguía, los saqueaba. Entonces hay un paralelismo, quiere decir que siempre el enemigo va a querer meterte ¿en qué? En una cueva incorrecta. ¿Cuándo? Cuando salgas hacia el llamado que tú tienes de parte de Dios. Siempre cuando para alcanzar el último tiempo de esta iglesia, la iglesia va a ser forjada de una forma y de una manera muy tremenda. Una de las cosas que siempre habla mi esposo, y a lo mejor suena muy duro, que Dios no va a buscar, y lo dice a lo mejor como, en vez de decir secretaria, dice otra palabra. Él no va a buscar ¿qué? Va a buscar un ejército de ¿qué? De hombres y mujeres guerreros, valientes. ¿Cómo será que la mujer virtuosa, entre las 30 y algo características que tiene, significa también ser varonil? Ahora, ¿por qué? Porque lo que Dios va a buscar de ti, lo que Él va a querer sacar de ti, porque siempre te va a capacitar y va a sacar lo mejor de ti para que puedas enfrentar tanto las cosas tuyas internas como también todo lo que tú tienes que enfrentar para poder alcanzar el llamado y el propósito de tu vida. Todo lo que el enemigo vaya a quererte poner en adelante, todo lo que él quiera meterte a lo mejor para que tú no logres el llamado, el propósito para volver mañana a la casa del Padre. Porque sabemos que tenemos una guerra también dentro de nosotros donde tenemos que ir a un levantamiento delante de Dios, porque nosotros cuando cayó Adán y Eva fuimos apartados y ahora hay un trabajo de ¿qué? De acercamiento a través de la sangre, pero esa sangre es la que limpia, es la que perdona. Entonces, entre ese acercamiento que tenemos nosotros hacia Cristo, ese lugar al trono de la gracia, hay un trabajo que Dios hace interno con nosotros. Pero luego hay un trabajo externo, porque acuérdense en que está el enemigo con todas sus huestes satánicas, que dice que ellos fueron lanzados a este mundo y fueron descorporizados. Son los demonios que siempre van a luchar por este cuerpo que ellos quieren volver a la casa del Padre y quieren arrebatar y lo consideran que esta es su casa. Entonces siempre van a poner cosas para que tú no alcances el propósito, para que no vuelvas a la casa del Padre. Entonces tienes que luchar primero con las cosas que son tuyas, internas, en cuanto a madurez, en cuanto a los temores, en todo lo que tienes que vencer dentro tuyo. ¿Para qué? Para alcanzar lo que Dios tiene en ti, en el destino, en cuanto a sacar fuera todas las cosas malas y luego luchar en las cosas afuera que el enemigo pone, pero él luego te arma de valor, te arma, a lo mejor pone en ti todo lo que tiene para que puedas desarrollar los dones, el talento, el llamado de Dios en tu vida y luego te hace trabajar a lo mejor con tu esposa, con tu esposo. ¿Se entiende? Entonces, la paloma tenía una característica que se metió en la cueva con Cristo. Pero si nosotros vemos luego en el Antiguo Testamento, todo esto en el tiempo, mire, dice en Jueces 6:2, dice, y la mano de Madián, prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cueva en los montes y las cavernas y lugares fortificados. ¿Sabe que los montes y las cavernas, para qué eran los montes? ¿Sabe que entre una de las cosas que ellos en los montes se hacían cuevas? Una de las cosas habla también que los montes, ¿sabe que por una de las cosas que ellos no podían derrotar, decían al pueblo de Israel, los sirios, era porque decía que el pueblo de Israel que tenía Dios, que su Dios era un Dios de monte. Quiere decir que sabía que cuando ellos estaban en los montes, eran ¿qué? Inderrotables, porque sabía que en los montes, ¿qué habitaba siempre? Subía al monte y ¿quién estaba ahí? La presencia de Dios. Entonces sabían que ahí en los montes nunca dice, estos son dioses de monte, el Dios de ellos, Dios de monte. Decían los sirios, le tenían temor al pueblo de Dios y ya los conocían como que ellos tenían un Dios de los montes. Por eso David decía, alzaré mis ojos a los
montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero sin embargo, estos, cuando venían Madián, en vez de ir al monte a buscar la presencia, iba al monte ¿a qué? A esconderse. Hacía cueva ¿para qué? Para esconderse. ¿No nos pasa eso muchas veces? Que cuando Dios nos quiere equipar, que cuando Dios nos quiere dar algo, en vez de ir nosotros a buscar la presencia para que Él nos fortalezca, para que Él nos llena, para que el enemigo huya, para que toda circunstancia salga fuera, para decir no, cuando viene algo que quiere atacar nuestra vida, cuando tenemos que tomar autoridad sobre una circunstancia, vamos a ir a la presencia, pero para que Él nos dé una respuesta sobre una circunstancia, para que Él active mi vida, para que Él me dé paz, descanso, para que Él a lo mejor me fortalezca algo, me quiero ir a su presencia para decir, no, me pongo la mano en la cabeza y ya está, no quiero saber nada de nada. No sucede muchas veces que me quiero ir a lo mejor a, no sé, háganme una cura de sueño, me quiero dormir 3 días sin que no atiendo ni el teléfono. ¿No sucede muchas veces? Es tan grande la circunstancia que no quiero escuchar ni los niños. Señor, méteme adentro tuyo, por favor, cerramos la puerta. Pero los enemigos, cuando los madianitas, cuando el pueblo de Dios hacía esto, lo que ellos hacían, venían y ellos saqueaban todo. Los despojaban de todo lo que tenían, los despojaban de lo que ellos tenían, les despojaban de su alimento, donde ellos habitaban, los ponían sus dioses. Eso es lo que hacían los madianitas. Pero sin embargo los sirios dice que decían, wow, ¿esto dónde los vamos a agarrar si son sus dioses, un Dios de montes? Jehová ese, el de los montes, seguramente los va a entregar en nuestras manos. ¿Por qué? Porque tenían un concepto diferente cuando estos subían a los montes. No querían salir los sirios ni a pelear en los montes. Decían, no, allá en los montes no, agarrémoslo acá abajo, en el valle. En el monte no, porque ellos tienen el Dios de los montes. Como diciendo, si estos están ahí en la presencia, no los podemos atacar. Si están en la presencia, están en la plenitud. Si están en la presencia, están ahí listos. Porque una de las cosas que habla el libro de Job, dice que el primero, el Satanás, el diablo, esparce desánimo y luego va a golpear tu vida. Jamás el enemigo va a venir a golpearte tu vida cuando tú estés a lo mejor en los montes, lleno de la presencia, fortalecido. Siempre el enemigo va a venir a golpear tu vida cuando tú estés desanimado. Siempre. Quiere decir que primero va a ser a lo mejor te dices tú, bueno, yo creo a lo mejor que estoy en su presencia porque me he ido y me he metido, me he hecho una cueva en su presencia y ahí me he metido. Bueno, ahí es el momento clave donde vas a sentir que el enemigo ha rodeado y te ha despojado y te ha sacado las cosas. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Pero es que me metí en la presencia, no me fui a ningún lado. Pero ¿de qué forma te metiste en la presencia? Te metiste en la presencia para fortalecerse, para esperarte, para que el enemigo te tema, o te metiste dentro de la presencia para hacerte una cueva dentro de la presencia. Entonces cuando salgas de esa cueva, que a lo mejor puede llevarte a veces algunos están una semana, un mes, 3 años, un año, 2 horas, cuando salís de esa cueva que a veces dice uno, mejor me meto a orar, a llorar, en su presencia, me quedo ahí quietito, ella está y no quiero saber nada de nada. Cuando te metes ahí, cuando quieres saber, vas a perder cosas porque el enemigo va seguramente tocará tu economía, tocará, y cuando salgas de afuera de esa cueva no hay solucionado nada, no hay solucionado ninguna circunstancia, porque Dios, ese Dios de los montes, no es para que tú te metas dentro de la cueva, sino es para Él darte la respuesta. Cada vez que los hombres se subían al monte era porque les iba a perder, de verdad, era difícil porque a muchos se subían y tenían que sacrificar, pero después venían siendo padre de multitudes, se subían a los montes y es verdad, tenían que poner el rostro y les quemaba el rostro, les daba un secreto tremendo, como le pasó al mismo Moisés, pero eso era que después les entregaba las tablas, los mandamientos. Cada vez que ellos subían a los montes tenían mucho que sacrificar porque les hacía hacer un altar, les marcaba un tiempo, les marcaban
Siempre que tú atravieses por una situación, por una circunstancia, Dios te va a hacer meter en su presencia siempre. Nunca va a haber algo que tú pases como hombre y como mujer de Dios, que Él no te tenga una respuesta, que Él no te dé una salida, que Él no fortalezca tu vida, pero métete en Él, pero no te metas a esconderte. No te metas a esconderte porque cuando salgas te has despojado, ¿sabe de qué? Primero, de tiempo. Segundo, seguramente te has despojado de oración. Tercero, que tu casa seguramente también está despojada. Pero si te metes en Él y buscas su presencia, Él te va a fortalecer en la área de tu vida, te va a devolver la paz, te va a traer una sanidad. Si tú dices, estoy metida en su monte porque me han dado un diagnóstico, apóstol, que tengo un poco de temor y no sé qué hacer, mejor me meto en su presencia porque tengo miedo. No. En los montes tienes que ser como la paloma. Él dijo, wow, se metía entre los peñascos. ¿Por qué se metía entre los peñascos? Porque así era incomible. No le agarraba la lluvia, no le agarraba la piedra, no le agarraba ningún aguilucho. No águila, sino ninguno de esos que eran carroñeros. Ninguno de esos. Los halcones se comen las palomas. Ninguno de esos se la comía. Porque tenía ella ¿qué? Se metía en la cueva y quedaba como protegida de todo enemigo contrario. Amén. Miren, eso es lo que hacían los hijos, estos se escondían en los madianitas. Mire lo que pasó en Primera de Reyes 18:4, ustedes ya conocen. Esta que dice, porque cuando Jezabel, dice, destruía a los profetas de Jehová, Abdía tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sostuvo con pan y agua. ¿Para qué se escondieron esto? Ustedes saben que había un gran movimiento profético que estaba atrás ¿de quién? De los profetas. Pero en realidad Jezabel los mataba. ¿Los mataba literalmente? No, no los mataba. ¿Qué les hacía Jezabel? ¿Los sentaba a qué? ¿A su mesa a enseñarles? Dice que les enseñaba y los... Dice que eso es lo que era profeta y enseñaba. Eso es lo que estaba haciendo. Con eso dice que los seducía y los hacía todo que profetas de ella, los volvía que los volvía para ella. Por eso que muchos después se convirtieron en profetas de Baal. Entonces, Abdía quiso sacarlos ¿de quién? De esa mano poderosa que era encima muy tentadora. Porque todo esto les estaba dando, imagínense que acá se tuvieron que meter a esta cueva a pan y agua y los otros se sentaban a comer manjares con la Jezabel. Entonces, claro, imagínense, era como las escuelas, se tenían que ir como un campamento con Elías al medio de la montaña, a lo mejor a esperar que Dios les diera algo, pasar ayuno, todo, y Jezabel los sentaba a banquetes. Entonces, era tentadora la oferta de, claro, pero después de eso venía juicio de Jehová y no te andás. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Con estos, pero estos se guardaron en la cueva ¿para qué? De 50 dice, en 50. ¿Ustedes saben lo que es el 50? Es jubileo. De 50 en 50. Pero dice que se mantenían en una sola cosa dentro de la cueva. A pan y agua. Yo cuando dice pan y agua no te va a faltar. Un dicho muy común. Y dice, wow, ¿qué es lo que? ¿Qué significa eso? Pan y agua no te va a faltar. Pan y agua no te va a faltar. ¿Qué significa?
¿A qué se metieron estos en la cueva? Tenían que tener un equilibrio ¿en qué? En la nutrición. Quiere decir que cuando se metieron en la cueva, no se metieron porque, ¿a qué? A comer ni porque tenían miedo, no. Se metieron porque tenía que darle una dieta para despojarlos de todo aquello que los quería corromper en su llamado. Estos se tenían que meter en la cueva, ¿por qué? Porque siempre en el tiempo donde Dios te está llamando, siempre para desatar tu llamado, para desatar tu oficio, para desatar tus dones, Dios te va a hacer pedirte las cuevas de qué. Acá habían 2 fuertes corrientes. Y aunque ustedes digan, wow, Jezabel, y muchos la ven, a lo mejor ahora algo muy visible, que nosotros lo vemos ahora en la Biblia, Jezabel es un movimiento paralelo al de la iglesia. Y no está muy lejos de lo que nosotros muchas veces, no está a lo mejor escondida con 2 cachos. No. Jezabel se movía paralelamente al movimiento que Dios estaba haciendo. Imagínense que ella también levantaba profetas en contra, paralelismo de lo que estaba haciendo el mismo profeta Elías. Entonces, en ese paralelismo que estaba haciendo, él dijo, bueno, para que ustedes sean, ¿qué? Descontaminados de todo aquello y puedan ser conservados como aquellos 7,000 que se les dijo a Elías que no habían doblado sus rodillas, porque dijo de 50 en 50 los voy a tener que meter en una cueva, les voy a tener que dar una nutrición especial, y esa nutrición especial es a pan y a agua. Quiere decir que era figura de ¿qué? De 2 formas de la palabra. Ustedes saben que dice que el pan nuestro de cada día es verdad. Era una palabra que ellos les tenía que mantener en una continuidad, es verdad. Veo que dice que nosotros tenemos que tomar una ración diaria cada día de ¿qué? De la palabra. Pero del agua dice que sí. El agua, usted sabe que el agua también es figura de la palabra. Pero dice que de nosotros, ¿cómo es la palabra? Para que el agua. Porque siempre nosotros decimos, la palabra se dice de varias formas. Pan, el agua, muchas veces decimos, bueno, la leche es la palabra más común, más simple para los nuevos. Pero nosotros decimos, ¿cómo sería el agua? ¿Cuál es el agua? Dice que el agua es la palabra impartida. Por eso cuando en Apocalipsis dice que el ángel que le dio a en 2, tanto, es porque es una catarata de la impartición. Porque dice que de nosotros, de nuestro interior, cuando le dijo el Señor Jesús en Juan número 4 a la mujer samaritana, le dijo, el agua que yo te voy a dar de beber, le dijo, no vas a tenerse nunca más. Y luego dice, de tu interior, cuando yo doy esa agua, brotan ríos de agua viva. Quiere decir que cuando nosotros tomamos el agua del Señor Jesús, el agua es figura de una palabra, pero no es cualquier palabra. Porque nosotros cuando hablamos del pan, cuando hablamos de eso, que es otra prédica esta, no me voy a meter ahí, estamos hablando de los 3 niveles de palabra. Pero cuando hablamos es una palabra que nosotros tomamos, pero cuando nosotros hablamos del agua, el agua es una palabra de impartición. ¿Se entiende? El agua es la palabra que imparte. ¿Vio que el agua es la que tiene qué? La que puede correr para todos lados. Por eso dijo, el agua que yo te voy a dar, de tu interior van a correr ríos de agua con el agua que Dios da. Entonces cuando el Señor cuando al profeta Días los mantenía esto dentro de una cueva, a pan y agua, los mantenía con 2 tipos de palabras. Con la palabra diaria que ellos tenían que tener, que era el pan, y con la otra palabra, que era una palabra directamente de ¿qué? De impartición, que es el agua. Entonces eso hizo que estos pudieran permanecer y no prevalecer frente al sistema operativo que estaba de Jezabel, que destruía, dice literalmente, a los profetas, que destruía a los llamados,
que hacía retroceder a aquellos, que los tentaba, dice que los seducía. ¿Qué es lo que hizo que se mantuviera en pie los hombres que tenían que ser llamados, los hombres que no iban a doblar su rodilla? ¿Qué es lo que iba a hacer que los mantenía en pie? Había una palabra, es verdad, era el pan, era lo que yo cada día voy al Señor y Él me trae un renuevo, me trae una palabra de fe, es verdad. Pero hay una palabra que también dentro de las cuevas son impartidas y es la palabra de impartición, una palabra que directamente viene del Espíritu, ¿de qué? De impartición, de una paternidad. Inmediatamente Dios me da esa palabra y esa palabra es la que me sostiene frente a todo gobierno incorrecto que quiera robarse lo que Dios me ha dado y lo que Dios me ha depositado. Por eso esta cueva era fundamental y esta cueva no era a lo mejor para gente común, esta cueva era para los profetas. Quiere decir que hay cuevas donde es verdad, es cueva que uno se mete, como recién hablábamos, que se metieron mucho dentro de la roca y es verdad, pero hay cuevas donde se tienen que meter los hombres que tienen a lo mejor un grado de oficio, que tienen a lo mejor un grado de liderazgo, que tienen a lo mejor que son pastores, que tienen gente a cargo. Tienen que meterse en ¿cuál cueva? La misma cueva que se metían con el profeta Abdías. ¿Por qué se tenían que meter ahí? La gente que a lo mejor dice yo tengo dones, a lo mejor ocupo un cargo, una posición. ¿Qué tengo que hacer cuando hay tanto sistema operativo alrededor mío, tanta tentación? ¿Sabe cuántas veces a lo mejor hay gente que cuando tienen un problema, a lo mejor cosas seducidas? Por eso es que a lo mejor dentro de las iglesias vemos gente que de repente está en una iglesia pero está escuchando a lo mejor los mensajes de otro lado. A lo mejor está en una iglesia pero está a lo mejor leyendo el libro de otra persona para traer a lo mejor porque necesita una ayuda, a lo mejor no sé, dentro de su matrimonio, una ayuda y a lo mejor está buscando en otro lugar y uno dice ¿por qué? Entonces eso después luego es presa fácil de todo a lo mejor sistema que se mueve operativo contrario a los llamados que Dios tiene dentro de los hombres, pero no se van a poder desarrollar, van a ser presa fácil ¿de qué? De lo que Jezabel hace para matar ¿qué? Para matar profetas. Por eso vemos muchas veces gente dando vueltas. Que a lo mejor Dios los ha llamado con un oficio, con algo. Llevan años a lo mejor en una iglesia, en otra. Llevan años a lo mejor diciendo que todavía no saben qué es lo que pasa. No sé por qué. Porque cuando pasan por diferentes circunstancias, la cueva donde se tienen que meter, hay dos nutriciones. La palabra que tienen que tomar y una palabra de impartición. Si no sobreviven a lo que un sistema que Jezabel mata. Sin embargo, a lo mejor hay personas que de repente cuando saben que son llamados, ¿sabe cuánta gente? Y muchas veces lo hemos hablado, que a lo mejor esta tierra se le dice que es el cementerio de los pastores, el cementerio de los profetas, el cementerio. No sé por qué, porque a lo mejor todos se van al mundo. Y usted sabe que no mucha gente a lo mejor se va al mundo, aunque la gran mayoría se ha ido al mundo de los que han tenido llamado dentro de esta tierra. Pero lo más triste es que mucha gente no es que se fue al mundo, mucha gente nunca logró su cometido para lo que Dios lo mandó. Mucha gente años, a lo mejor 10 años, 5 años, con un oficio a lo mejor pastoral en su vida, con un oficio a lo mejor magisterial, con un oficio profético. Pero sin embargo jamás, a lo mejor reconocimiento y todo, jamás pudo lograr para lo que Dios lo llamó. Y uno dice, ¿por qué? Porque siempre fue envuelto a lo mejor en diferentes sistemas, o lo absorbió a lo mejor el trabajo, o lo absorbieron circunstancias, o se quedó detenido a lo mejor porque nunca superó a lo mejor diferentes problemas, circunstancias. Entonces debemos entender que siempre va a haber un sistema operativo contrario a que se pueda desenvolver el don, el llamado para lo que Dios fuiste plantado en esta tierra. Y esta tierra, aunque nosotros digamos, wow, es mentira que es el cementerio de los pastores, yo le quiero decir que es verdad. Acá hay un sistema fuertísimo y un mundo espiritual tremendo que gobierna en este lugar, porque en este lugar hay sangre derramada de hombres y mujeres, de inocentes en este lugar. Sacrificio, esta tierra es una tierra de sacrificio que ha sido solamente para que no se levanten hombres y mujeres de Dios, pero a través de ese sacrificio se va a levantar una tierra, un hombre y una mujer que gobierne, pero no será a través de cosas mágicas ni de ritos, será a través de hombres y mujeres determinados, con decisión
decisión. Hombres y mujeres que se despierten y digan, Señor, yo quiero meterme en tu palabra, en tu búsqueda, que no me traiga el sistema, ni me traiga el sistema a lo mejor económico, ni circunstancias, a lo mejor familiares, ni nada. Porque muchas veces, ¿sabe cuántas veces se ha tragado sistemas acá? El sistema solamente a gente, a oficios, todo el sistema económico. Se ha robado muchísima gente que tenía que cumplir el propósito del llamado. O gente a lo mejor que se ha perdido solamente por una situación familiar. Pero ha sido porque no se metió ¿dónde? En la cueva. Con la impartición. Porque si hay una impartición, te va a asegurar que todo sistema operativo en contra pueda ser que seducido y pueda destruir aquello para el cual Dios te llamó. Amén. Entonces bien, veo la paloma, qué tremenda que era. ¿Se acuerdan los que se metieron en la cueva de Adulán? David, 2 Samuel 23:13. ¿Quiénes eran los que se metían en la cueva de Adulán? Los endeudados, dice. Los amargados, los enlutados. ¿Y quién más? Y los amargados de espíritu. Quiere decir que acá había una mezcla. Ya lo he explicado en alguna oportunidad. Se metían los endeudados, ¿verdad? Pero los enlutados, se entiende hasta ahí. Porque los endeudados eran los que debían alguna deuda. Entonces se tenían que ir ahí para no ser esclavos. Pero los enlutados se entendían porque muchas veces se tenían que ir ahí para hacer un voto de luto y algunos se iban por 1 año, por 6 meses, por 2 años y se iban a lo mejor a meterse ahí como una forma de rito de promesa. Pero luego dice que iban ahí ¿quiénes también? Los amargados de espíritu. Esto lo he explicado en alguna oportunidad. Es por eso que David huyó para allá. Que luego cuando llegó ahí volvió en sí es una cosa, pero él huyó para allá porque él iba ¿en qué circunstancias? ¿De enlutado? ¿De endeudado? ¿Por qué iba él para allá? Porque iba amargado de espíritu, porque a él, aquel que él lo consideraba que, primero que lo puso como rey, luego lo había dejado la esposa, la que le habían dado, lo estaba persiguiendo ¿para qué? Para matarlo. Pero cuando él llegó a la cueva de Adulán, ¿qué hizo? ¿Se convirtió en un amargado de espíritu? No. Él transformó y esos hombres que estaban ahí endeudados, los enlutados y aquellos que estaban amargados de espíritu fueron luego los valientes de David. Quiere decir que esa cueva él la transformó. Volvió en sí, dijo, no, yo no me voy a meter acá, no ser un amargado de espíritu, yo me voy a meter acá a eso, a ocupar esa cueva y hacer como fue la paloma. Me voy a meter en esa cueva, en esa peña, en esa roca, en esas cuevas, pero me voy a meter así como hizo esta, a de esa cueva sacar ¿qué? Lo mejor de Cristo. Entonces tienes que aprender a meterte en cada circunstancia, en cada situación, en que de la forma correcta, porque siempre nosotros en nuestra humanidad vamos a querer que inclinarlos hacia dónde, hacia lo mismo que le pasó a David, quería huir hacia dónde, en una característica, de una forma, de una manera, pero cuando llegó a la cueva de Adulán, dijo no voy a entrar así, me voy a ser el líder de todos estos. De todos estos que están acá voy a ser el líder. Y no solamente que los voy a hacer el líder, los voy a hacer, ¿sabe que con esos hombres David después ganó todas las victorias? Los sacó a ellos de las circunstancias. Él iba así, pero lo sacó a ellos. Entonces esa cueva le sirvió a él. ¿Sí? Miren. Después hay otra cueva que ustedes saben que no era una cueva, pero les hablaba el Señor de una cueva, así vamos terminando. Les hablaba de una cueva que está en Marcos 11, cuando le dijo que su casa era casa de oración, pero esto lo habían hecho en cueva de ladrones. ¿Por qué le dijo que era cueva de ladrones? Porque es verdad, estaban los campistas ahí. Esa circunstancia él dijo que eso era una cueva, pero una cueva de ladrones. Ahora, ¿por qué dijo que esta era una cueva de ladrones? Porque esto querían cambiar ¿qué? ¿El sacrificio? Lo querían hacer menos sacrificado. Le querían sacar el ¿qué? El sacrificio. Ahora, ¿a ellos o a la gente? ¿A quién le querían sacar ellos el sacrificio?
¿A ellos o a la gente? A la gente. Pero ellos de esa sacada de sacrificio se ganaban un beneficio o no. Claro. Porque ellos sacaban el sacrificio a la gente, pero ganaban inmediatamente un beneficio económico. Eso dijo el Señor que era una cueva de ladrones. Ahora, si nosotros lo llevamos ahora, muchas veces, ¿se quiere sacar muchas veces el sacrificio o no? ¿De otros? Cuesta muchas veces tomar una determinación en algo, en una circunstancia, en una situación. Los que somos padres, ¿cuesta muchas veces tomar? Aunque tengamos los hijos pequeños. ¿Sí o no? Porque muchas veces queremos quitarle el sacrificio a uno y hacerle a lo mejor ponerle la palomita. Queremos a lo mejor ponerle el buey nosotros. Queremos a lo mejor hacerle el ¿qué? Que no venga tanto, pero luego, ¿qué pasa? Dijo el Señor, no, esto es una cueva. No se puede meter en qué. En esa cueva. Porque todas las circunstancias tienen que ser atravesadas. Todo lo que un hombre consiga con un sacrificio delante de Dios, eso es lo que será mañana invencible. Todo lo que puedas hacer, mire, como padre se lo puedo decir, todo lo que tú hagas, a lo mejor sacrificar a tus hijos, aunque tú digas, wow, pero es que cuesta muchas veces a lo mejor hacerlo sacrificar a hacerlo, bueno, todo lo que alguien haga en sacrificio, tú digas, bueno, pero mire cuánto tiempo lleva esta persona sacrificándose y parece que le costara mucho. Todo lo que a una persona le cueste un sacrificio, mañana será aprobado delante de Dios. Ahora, todo lo que venga gratis, que uno a veces quiere darle livianamente a alguien, será, dice Dios, de las cuevas que uno se mete o hace meter a alguien y Jesús no la aprueba. Yo cuando uno dice, pero es que yo lo haría poner acá, o yo esto la verdad que le sacaría, o vemos por allá alguien dice, no, que la verdad que qué sacrificio, lo haría menos sacrificado. No, porque todo lo que no cueste, Dios no lo aprueba. Porque Él siempre quiso que el sacrificio. Desde el principio Él desechó a un hermano y dejó a otro porque uno sacrificaba y el otro no. Amén. Y por el último, Juan 11:38, ¿quién era este? Lázaro. ¿A dónde lo habían metido a este? En una cueva. ¿Y esta cueva de qué era? Era de piedra, pero era de muerte. Era una cueva de muerte. Pero era una cueva que luego iba a ser de resurrección y de vida. Sí. Era una cueva de resurrección y de vida. Lo mismo le pasó al Señor. Lo metieron en una, pero fue para. Ahora, ¿cuándo fue para resurrección y de vida? Porque lo habían metido a Lázaro, ¿no? Sí. Cuando dice que Lázaro oyó mi voz y levantó. Ustedes saben que hace poco yo estuve dando una escuela en Sevilla y mirábamos la palabra voz y mirábamos la palabra cordel. La palabra cordel significa voz. Y en el Salmo número 19 dice que salió la voz de Dios y la voz de Dios también significa cordel. Entonces cuando dice que Lázaro oyó, Jesús dijo, Lázaro ven fuera y Lázaro salió. Entonces Lázaro lo que lo despertó fue la voz o lo que lo despertó porque dice que él estaba dormido y lo resucitó, lo despertó y lo resucitó de ese sueño que él estaba, fue la ¿qué? La voz. Pero la voz dice que es el cordel, pero el cordel, como habla tanto, que estuve explicando la otra vez en una escuela ahí en Sevilla, es la visión. Entonces lo único que lo pudo despertar a Lázaro fue la voz
y la visión, sacarlo dentro de ¿qué? De la cueva, y en la cueva dice que él estaba muerto y estaba dormido. Ustedes saben que una de las cosas que le dijo Lázaro ven fuera, después que le dijo desatarlo y dejarlo ir, la palabra ir es la palabra envío. Lázaro, el único muerto que después de resucitado lo querían matar. ¿Por qué? Porque Lázaro era un hombre que había dejado quieto, anulado su envío. Por eso después que él resucitó lo querían matar. Porque él no había terminado de cumplir su envío. Entonces lo único que él lo resucitó, ¿para qué lo resucitó el Señor? Lo resucitó para ir a terminar de cumplir su envío. Por eso que Pablo dice, muchos están entre nosotros, muchos están debilitados y otros duermen. Estaba hablando de los dormidos como Lázaro, que en su envío, que en su llamado están ¿qué? Muertos, metidos en cueva. ¿En cuáles cuevas? En las cuevas que están llenas de ¿qué? De muertos. Uno dice, wow, qué fuerte, apóstol, ¿hay cueva de esta? Sí, hay cueva de esta. Hay cueva. Dice que a Lázaro lo habían metido, por eso el Señor, cuando Él vino, por una de las cosas que Él se puso mal y quería saber dónde estaba Lázaro, era dónde lo metieron. Y ahí se enteró que a Lázaro lo habían metido dentro de la cueva de donde estaban todos los muertos. Quiere decir que a Lázaro lo rodeaba toda la gente que estaba también muerta. Quiere decir que en su envío, en su llamado, también estaba muerta. Entonces quiere decir que hay cuevas también, ¿de dónde? De lo que hablaba Pablo, que a muchos estaban debilitados y otros dormían. Que había ¿qué? Muertos, ¿qué? Vivientes. Ahora, ¿qué quiere decir en eso? Que había mucha gente muerta en qué? Que estuvieran muertos en qué aspecto. Muchos que estaban dormidos, ¿qué es lo que tenían dormido? Tenían dormido el llamado. Por eso Lázaro le dijo, levántate Lázaro y ven fuera. Ir, dejarlo ir. Ahí nomás se levantó el infierno contra él, todo el barrio lo quería matar, todo el vecindario lo quería matar, algo insólito. No pasó con ninguno de los otros que resucitó el Señor. ¿Por qué? Porque el infierno lo que quería detener de Lázaro era su envío. Y lo único que lo resucitó a Lázaro de esa cueva que a él lo habían metido era la voz del Señor, y la voz es la visión. Entonces hay cuevas que muchas veces la gente se mete para esconderse de su llamado y de aquello que está detenido en su vida, y se mete en cuevas donde está en adormecimiento. Y aunque le voy a decir una cosa que esta noche puede sonar fuerte, generalmente cuando uno tiene adormecido, quieto, algo que no ha funcionado en su vida, que no lo ha puesto por obra, tiene la tendencia a seguir o a meterse en donde está la gente de la misma forma. Y no quiere decir que la gente esté equivocada ni que esté errada, no. Quiere decir que muchas veces, a lo mejor yo estoy detenida en mi llamado, me empiezo a estar con alguien ahí nomás que está también detenido, que no pudo cumplir su llamado, que lleva años esperando algo en su vida. De repente estoy con el otro que también está hace años y estamos todos en la misma cueva con Lázaro. Por eso que cuando se acercaba la gente, o el mismo Eliseo y toda la gente, al Señor Jesús le dijo, déjame ir a enterrar a mi padre. No, los muertos entierran a sus, como diciendo, los muertos con los muertos y los vivos con los. ¿Qué quiere decir esto? Que es verdad que como muchas veces cuando uno ha habido algo que no se ha despertado en tu vida, un don, un talento, un llamado, generalmente en la humanidad de uno tiene tendencia a seguir a uno igual, de la misma manera. Es lo mismo que cuando uno ha sido a lo mejor más o como cuando a veces uno tiene tendencia a juntarse con de la misma nacionalidad, o cuando tiene tendencia a juntarse con gente que ha sufrido las mismas cosas. ¿No ha pasado que a veces se une uno con alguien porque a lo mejor vivió la misma cosa de chico, o le hicieron algo, entonces se siente identificada por alguna cosa que ha sufrido? Porque a lo mejor llevan años esperando alguna situación. Pero no, porque esa es una cueva.
Ahora, hay una voz que está sonando, un despertar. Porque viene un despertar de parte de Dios y Dios siempre va a querer despertar tu llamado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago entonces, apóstol? Hay una voz que está sonando. Y si tú dices, wow, pero ¿qué hago si yo siento, apóstol, que tengo un llamado y que a lo mejor no salgo? Bueno, entonces tú tienes que saber de que hay una voz que está sonando que te va a hacer salir afuera de la cueva para despertarlo para lo que Dios te llamó. Entonces, ¿qué tienes que saber para que eso está resucitando? Tienes que siempre yo digo, wow, ¿cómo hago? ¿Sabe que en una oportunidad hablábamos, me acuerdo, con los jóvenes, y yo decía, mire, si usted a lo mejor le cuesta un poco estudiar algo, usted se tiene que sentar, no con él, les veo que siempre los que les cuesta un poquito más se sientan en la última fila. No se tienen que sentar ahí. Ustedes tienen que sentar con el primero, con el que sabe más. Pero ¿y cómo? Si me sacan 20 cosas de ventaja, no importa. Usted siéntese con el más inteligente. ¿Pero para qué? No me dan ni importancia. Yo soy para ellos reburrísimo, no sé nada, no sacan un problema y ellos lo sacan en 2 minutos y yo me quedo ahí mirando. ¿Qué hago? Con ese. ¿Por qué? Porque estando con un inteligente te vas a hacer. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Dios va a... Las cuevas esas no las quiere con gente, las quiere vacías. Entonces siempre Dios va a través de su llamado, va a querer despertar. Y no solamente la visión es un espíritu. La visión la va a hacer a través de su palabra y a través de todos ustedes. Siempre va a haber un despertar. ¿De qué? Despertar de oficio, despertar de dones, despertar de todos aquellos que ¿qué? Dice que llamó, a muchos son los llamados, dice, y pocos los escogidos. ¿Por qué los escogidos son pocos? Porque luego cuando están la hora de ser aprobados, muchos están dormidos. Pero no, Dios quiere que en el llamamiento de su voz estén todos que despiertos en lo que Dios depositó, en lo que Dios te entregó, que nada quede ahí anulado, que nada quede y que nunca pienses tú que a lo mejor lo que Dios te dio ahora te lo quitó o que desapareció o que si a lo mejor pasaron años no va a estar nunca más o que no va a venir un lugar o una tierra que Él te dio que no va a ser nunca más o que a lo mejor en una oportunidad fluiste en un don y ahora no lo está pasando más. No, imposible. Dios siempre aquello que Él te entregó lo va a hacer resucitar, lo va a hacer vivir. A lo mejor hay gente que dice, ¿sabe qué? Yo hace años vivía un fuego sobrenatural y ahora ya no lo vivo más. ¿Qué será? ¿Que ya no está más en mí? No, imposible. Él siempre va a vivir, el fuego ese lo va a tener activo en tu vida y jamás lo va a sacar. Entonces Él siempre va a querer despertarlo y llevarlo y sacarlo a luz siempre. Siempre. Nunca creas que Él va a querer tener dormido algo en tu vida, jamás. Él nunca te va a sentar a una mesa de su palabra y tener anulado, porque muchas veces decimos, wow, sabe que a lo mejor nadie conoce lo que Dios entregó en mi vida hace muchos años. Nadie, porque a lo mejor he llegado hace poco al ministerio, pero usted sabe cómo yo funcionaba el Padre y yo lo sabemos. Pero quiero decirte una cosa, hay una visión, una voz que va a hacer despertar, aunque a lo mejor en algún momento te metieron y quisieron meter tu llamado dentro de una cueva y que murieras por cualquier circunstancia. Es verdad que a lo mejor llamados murieron a lo mejor por una circunstancia, murieron a lo mejor por faltas, a lo mejor a Dios, murieron a lo mejor quizás porque se apartaron de Dios. Es verdad, de alguna forma se anuló, pero la visión llama y dice, afuera, despiértate y vas a ir hasta tu llamado, vas a ir hacia lo que Dios te llamó, vas a ir, se va a despertar. Los dones son irrevocables, los talentos, nada puede parar ni detener. Es verdad que muchas veces quedan en stand-by, a lo mejor por falta, es verdad, por pecado, porque te apartaste, porque fallaste, porque lo anularon, a lo mejor es verdad, a lo mejor lo anuló, a lo mejor gente que estaba encima tuyo te dijo, no, cállate, no hables más, o no tenés tú ese oficio ni ese don. Es verdad que lo hayan querido meter en una cueva, pero la visión quiere sacarte de esa cueva porque es una cueva incorrecta.
una cueva incorrecta que te quiere tener detenido. Él dice, sal fuera, despiértate, despierta el don, despierta el llamado. Si en alguna oportunidad se murió eso en ti, se paró, se durmió en ti, a lo mejor porque fallaste a Dios y dejaste de sentir a lo mejor ese fuego, es tiempo, como dije al principio, de repente Dios hoy nuevamente va a activar en ti otra vez ese don. Si dices, bueno, que a lo mejor lo anularon porque a lo mejor no entendían mi oficio, apóstol, bueno, ahora Dios te llama y de repente nuevamente vas a comenzar otra vez a hablar, a profetizar, a recibir revelaciones, a tener esos dones que tenías antes activos. Todo lo que era de antes queda ahí en la cueva, pero tú no vas a ser parte de esa cueva, vas a estar levantado y viene de repente de Dios y te dice, sal fuera y ir hacia dónde, hacia lo que Él depositó sobre tu vida. Hay cuevas incorrectas en las cuales Dios no te ha llamado, y Él dice que lo que más lo enfureció al Señor Jesús fue que dijo, ¿dónde le pusieron a Lázaro? Dentro de la cueva. Dijo, no, quitar la piedra. Y dijo, Lázaro, ven fuera. Amén. Póngase de pie en esta noche, vamos a orar, que ha avanzado un poco la hora. Amén. Amén. Que ninguna cueva incorrecta, no te escondas en ninguna cueva. En Él, escóndete en Él. En Él hay cuevas, es verdad. Hay un monte que es de su presencia, lo que te fortalece. Es verdad. Es verdad, muchas veces sabe que por inercia, en diferentes circunstancias, estamos igual que cuando atacaban a los madianitas. Buscamos el monte, pero para refugiarnos en él. No. Mira hacia el monte, pero el monte será, Dios es tu socorro, pero no es tu socorro para que te escondas del enemigo. Él es tu socorro para